lo que nosotros tratamos de hacer es entender el contexto en el que están, que incorpora condiciones culturales, históricas, para tratar de abordar ese escenario de futuro, entendiendo que está tensionado por el presente, ¿verdad?, por el pasado, y que cuesta muchas veces empujar el futuro porque hay algo que nos ancla. Buenas tardes, estamos aquí en el laboratorio Creamos Futuros junto con Sebastián Amaral, que es diseñador, pero además es el socio de IDEMAX, una empresa chilena que está recién radicada también en México, que se dedica a la transformación empresarial, y elegimos hablar con él, además de porque es invitado del Laboratorio Futuros Atlántida, porque sabemos de la trayectoria que tiene IDEMAX y nos interesa conversar sobre esta relación entre el binomio futuro y diseño. ¿Cómo estás? Bien, pues. Muy bien, Laura. Muchas gracias por la invitación. Encantado de participar de esta conversación sobre los escenarios de futuro y cómo hemos ido vinculando desde el quehacer profesional y la vinculación ciencia-empresa sobre los problemas complejos que hay que resolver. ¿Qué significa hablar de transformación organizacional? ¿Qué implicancias tiene todos estos contextos complejos en los que estamos habitando y cómo ustedes los toman? Sí. Bueno, nosotros ya sabemos que todas las compañías, ¿no es cierto?, organizaciones, empresas van a estar afectas, ¿no es cierto?, a un contexto. Este contexto tiene relación con la política, tiene relación con la condición medioambiental, tiene relación con la condición social o las comunidades en donde el ejercicio, ¿no es cierto?, empresarial se desarrolla, y eso está muy tironeado, te diría yo, por muchas variables, ¿ya? Y la obligación que estas empresas tienen es abordar esos escenarios para imaginar un nuevo escenario, un escenario quizás más luminoso desde la perspectiva de los negocios, más en comunión, ¿no es cierto?, con los territorios, y lo que nosotros tratamos de hacer es entender el contexto en el que están, que incorpora condiciones culturales, históricas, para tratar de abordar ese escenario de futuro, entendiendo que está tensionado por el presente, ¿verdad?, por el pasado, y que cuesta muchas veces empujar el futuro porque hay algo que nos ancla, ¿no es cierto?, y nos cuesta muchas veces abandonar los éxitos del pasado para abordar escenarios que son mucho más inciertos. Pero probablemente lo peor que nos puede pasar es no hacer nada, porque el status quo probablemente es un indicador de fracaso más que de éxito, incluso a corto plazo. Y en esta dinámica de pensamiento acerca de cómo impulsar ese futuro a las organizaciones, IDEMAX elige trabajar con el vector diseño, pero también elige trabajar con el vector ciencia. Aquí me interesa porque es un modelo, si se quiere, bien novedoso, y quiero que nos cuentes un poco cómo lo hacen, cuál es la perspectiva, ya no teórica, pero por qué deciden incluir este binomio diseño-ciencia cuando piensan en estas organizaciones de cara al diseño de sus propios futuros. Sí. Bueno, si tuviéramos que hacer esta división, ¿no es cierto?, entre diseño y ciencia, lo que nosotros hacemos desde el diseño es poner mecanismos metodológicos que permiten tener una mejor comprensión del entorno, mayores espacios de observación, que nos permitan, ¿no es cierto?, tratar de abordar múltiples factores para la solución de problemas. Y lo que la ciencia hace, o lo que nosotros hacemos con la ciencia, es vincularnos con centros de investigación o científicos en particular para problemáticas específicas, para tratar de abordar problemáticas complejas. Porque la certeza que nos da la ciencia es mayor, ¿no es cierto?, porque tiene otros mecanismos u otros métodos. Y lo que conversábamos ayer tiene que ver con cómo nosotros logramos
aumentar las certezas a partir del conocimiento científico. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, una industria que se dedica a la proteína o que se dedica a la data o al transporte, si es que tú incorporas elementos de base científica, probablemente vas a tener una aproximación a la problemática superior a la que tienes desde otros conocimientos. Un poquito ¿ya? Y eso pensando, ofrece... es como algo que ver con esta idea de pensar los futuros posibles, estos apalancados en datos científicos o en avances científicos. Exactamente. Significa que tú vas a aumentar la probabilidad de éxito y eso va a generar mayor competitividad en las empresas. Solamente para ponerte un ejemplo. Si tú tienes una proteína animal, como un salmón en el caso de Chile o un cerdo, y tú eres capaz de que ese salmón o esa proteína dure más tiempo en una góndola, eso va a ser un muy buen negocio para la compañía, pero además va a generar beneficios medioambientales muy profundos. Y si tú, por ejemplo, para una línea aérea, tú eres capaz de mejorar ciertos procesos para que los aviones sean más eficientes o estén más tiempo en el aire que en tierra, eso va a tener beneficios muy importantes medioambientalmente, desde la experiencia de los usuarios, desde el negocio en general. Por lo tanto, ¿cómo entiendes la vinculación entre la economía y la ciencia? En el caso de la línea aérea de los datos, en el caso de una compañía de alimentos, en la biotecnología, por ejemplo. Y eso, si tú lo acompañas, ¿no es cierto?, de metodologías, de acompañamiento, de dimensiones de divergencia y convergencia sobre innovación y diseño, es una muy buena mezcla. Me gustaría ahora, como para ir cerrando esta primera presentación de IDEMAX, que nos cuentes también para poder dialogar con las empresas para las que estamos trabajando, que son algunas pequeñas, otras medianas empresas, tanto de Mar del Plata como de Medellín, como de Popayán. ¿Cómo podemos empezar a trabajar o pensar con estas escalas, ¿no? No son grandes organizaciones, porque generalmente cuando pensamos en el diseño de futuros estamos hablando de instrumentos de gobernanza o estamos hablando de instrumentos para a veces grandes corporaciones. ¿Cómo lo ven ustedes o cómo lo ves vos? Sí. ¿Cómo se pueden aplicar estas metodologías cuando estamos hablando de una pyme, por ejemplo? Sí. ¿Es posible? Mira, es muy posible. En general, yo diría que desde la dimensión como más conceptual o más teórica, el tamaño no es una variable muy determinante. Bien. Pero si uno tuviera que responder 3 grandes preguntas, uno podría hacer una metáfora con un barco, ¿verdad? Entonces, tú podrías tener un barco atracado en un muelle, pintarlo de un muy lindo color, apretarle todos sus herrajes, pero la única manera de saber si este barco va a navegar de manera adecuada es sacándolo a navegar. Entonces, las 3 preguntas que yo diría que nosotros podríamos ir a responder, primero es, ¿dónde queremos que el barco vaya? Y esos son los espacios de oportunidad en donde sabemos que va a haber un horizonte luminoso. Después, es quién lo va a navegar. Y esa es la gobernanza. Esa gobernanza necesita un capitán, esa gobernanza necesita unos marineros, necesita coordinación, necesita una serie de tareas que son propias a la gobernanza. Y en las empresas tú tienes un gobierno corporativo que se forma por los dueños, por un directorio, por el equipo ejecutivo, que básicamente tienen que estar en una muy buena coordinación. Y después tú necesitas algún grado de presupuesto. Y la escala de ese presupuesto, tomando tu pregunta de las pymes, va a depender del tamaño de la compañía. Pero tú necesitas alimentar a estos marineros. Tú necesitas hacer las reparaciones en el barco. Tú necesitas hacer todas esas tareas. Pero necesitas saber dónde ir y tener convicción de que en ese lugar vas a estar mejor. Necesitas saber cómo organizarte al interior de la compañía para que básicamente no se generen conflictos o grandes diferencias. Y necesitas financiar esta expedición, ¿no es cierto? Y si tú logras combinar estos 3 elementos, probablemente te va a ir mucho mejor a que si tienes el barco parado. Ahora, si tú te das cuenta, en la mitad de la trayectoria, que hay mucha lluvia o mal tiempo, tú vas a tener que cambiar el rumbo. Porque si hay una crisis política, si hay una crisis social, si hay una crisis medioambiental, vas a tener que cambiar el rumbo. Vas a tener que cambiar el rumbo. Y en ese cambio de rumbo, quizás vas a tener que tener un barco más preparado para el frío. O vas a tener que tener tripulantes más preparados para tareas más tecnologizadas. O incorporar conocimiento que antes no tenías. Y te dije que iba a ser la última pregunta, pero se me ocurre otra más aquí sobre la marcha que tiene que ver con, sabemos que estamos entrando en el tema de las escalas, que no tendrían ninguna necesidad de tener otra mirada, sino que estamos siempre hablando de lo mismo, pero ahora sí entrar acá con el tema de los diseños, del diseño en particular y de estos futuros.
Cuando vos como diseñador estás trabajando en una empresa que se dedica a la transformación empresarial, ¿cuáles son esas miradas, que fue un poco el tono de tu conferencia en el foro de Creamos Futuros de anoche? ¿Cuál es tu mirada sobre el aporte del diseño a esta manera de construcción de escenarios futuros? Sí. Mira, yo te diría que retomando parte de la conversación y parte de un contenido que yo he ido masticando mucho tiempo en mi vida profesional desde el diseño, pero también acercándome al mundo más bien del mundo de los negocios, ¿no es cierto?, en todos los escenarios, es que el diseño hoy día está en una extraordinaria posición de creación de valor para el mundo. En una extraordinaria posición de valor, ¿ya? Y cuando decimos que hay valor, hay plata, hay una recuperación de ese valor, ¿no es cierto? Hay un mecanismo de captura de ese valor. Y el diseño, yo diría que cuenta con 4 grandes características, si tú quieres, propias al oficio. Uno, que tiene que ver con la capacidad de observación, es decir, cómo el diseño se aproxima al mundo, entendiéndolo, observándolo desde cierta disciplina, ¿no es cierto? Eso es levantamiento de insights, eso es entender cómo compramos, cómo comemos, cómo nos movemos, ¿no es cierto? El segundo tiene que ver con cómo nosotros podemos tener pensamiento estratégico. Esto es juicio crítico sobre la realidad. Esto es entender cómo es el mundo desde la dimensión que podemos entender, ¿no es cierto? Y establecer un juicio crítico sobre ese vector. Y eso es una posición estratégica. Luego hay una mención estética, y la estética no tiene que ver con lo lindo y lo feo. La estética tiene que ver con lo bien hecho para esas personas y su comportamiento respecto a lo observado, y que se junta con la ética, porque tiene que ver con que eso tiene que ser comprendido por las personas. Y después tiene que ver con esta capacidad del quehacer, porque las ideas, ¿no es cierto?, quedan en el vacío, y el diseño, que es la expresión material de eso, es lo que permite que exista. Entonces tú puedes tener una empresa en tu cabeza extraordinaria, pero solo vas a saber si es extraordinaria si logra hacerse. Y para que se haga tiene que pagar impuestos, tiene que saber si a la gente le gusta o no, porque tú puedes decir, oye, este es el helado más rico del mundo. Pero la gente podría no decir no estar de acuerdo con eso. Y la única manera de saber si eso está correcto o no es que la gente lo pruebe. Y eso es lo más duro del diseño. Bueno, con esta mirada sobre este diseño que se encarga de pensar los futuros, ¿cuál es un ejemplo que te parezca práctico de este cambio, de esa transformación organizacional que vos crees haya tenido no solamente éxito, sino que les haya permitido a ustedes aprender? Sí. Bueno, es una buena pregunta porque Latinoamérica es grande. Nuestras operaciones en México llevan un par de años y si bien nosotros hemos tenido experiencias en Latinoamérica, en Argentina, en Perú, en Colombia, en Uruguay y Chile, por supuesto, yo tengo la sensación de que Latinoamérica está llena de oportunidades. Y las oportunidades están puestas en la alimentación, están puestas en la energía, están puestas en el agua, están puestas en acelerar ciertos procesos, porque no tenemos que repetir, ¿no es cierto?, la misma fórmula que han repetido Estados Unidos u otros países. Entonces, desde la experiencia de Emax, te diría yo, es que hemos empujado muy fuerte como una condición de convicción de lo que hay que hacer. Más que una condición específica, es una condición más bien de pensamiento. Y si tú dices, bueno, ¿cuál es el pensamiento que las empresas debieran tener? Es un pensamiento que hemos definido como las Design Driven Companies. Y las Design Driven Companies, entonces el desafío es cómo logramos convertir compañías que han sido preparadas o han estado trabajando desde el siglo XX, por decirte algo, para el siglo XXI, y tú dices, ¿cuál es el comportamiento que estas compañías pudiesen tener? Y ese comportamiento debiera parecerse en cada uno de los países porque hay una condición cultural mínima, ¿no es cierto? Y esa condición cultural mínima podrían ser las personas, creo yo. Y además que comparten ciertos valores, ¿no es cierto?, en su historia, en su formación. A mí me encantaría inclinarme, yo diría, por la industria del alimento, por la industria de la energía, en donde yo creo que Latinoamérica tiene grandes oportunidades. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, esperemos seguir trabajando con ustedes, acompañándonos en este proceso que para nosotros recién inicia. Muchas gracias por visitarnos acá en Mar del Plata. Y bueno, para la próxima visita quizás en Medellín, ¿no? Excelente. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias, Argentina, por recibirnos además.